Amados hermanos, muy buenos días. Privilegio nuevamente estar con ustedes para seguir animándoles, para que podamos seguir conociendo a través de la palabra de Dios, la fuente verídica, la fuente inagotable de sabiduría, inalterable, que no cambia, esa fuente que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que le podamos conocer, pues es desde allí donde Dios se revela y se da a conocer a cada uno de nosotros los seres humanos. Bueno, bienvenidos en esta mañana y quiero invitarles para que vayamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, allí vamos avanzando poco a poco en este recorrido que el apóstol Pablo nos está haciendo y que está también expresando a estos hermanos y haciéndoles recordar de la forma y la manera como ellos le sirvieron allí al Señor en Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo, este equipo misionero que fue llevado allí por el Señor para que se predicase el Evangelio, como lo vamos a ver enseguida. Bueno, mis amados, vamos a orar y empezar esta reflexión. Padre, muchísimas gracias te damos por este enorme privilegio que tú nos das de poder estar en tu palabra, de seguirte conociendo. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu ejemplo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que recibimos a través de ti. Y de conocerte es una bendición, pero ayúdanos, Señor, también a nosotros a poder vivirte. No solamente que traigamos información a nuestra mente, sino que esta información se transforme, Señor, en actividad conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas gracias, Señor, por darnos esta bendición. Amén. Bueno, mis amados, les invito a que vayamos a capítulo 2 de 1 Tesalonicenses y el versículo 9, 10. Y bueno, a ver si alcanzamos a cubrirlo. Pero dice aquí la escritura: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga y cómo trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El versículo 11 dice así también: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolamos cada día a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces allí podemos ver, mis amados hermanos, la bendición grande del ejemplo que el apóstol Pablo estaba haciéndole recordar a estos hermanos allí en Tesalónica. ¿Cuál fue la manera en cuanto al trabajo que se hizo? Bueno, aquí lo expresa claramente el apóstol Pablo y este equipo misionero. Ellos eran biocupacionales en este momento. Ellos estaban sirviendo al Señor, como lo dice allí. Os predicamos el Evangelio de Dios. Ellos estaban compartiendo el Evangelio. Ellos estaban también trabajando en lo que ellos hacían. Seguramente el apóstol Pablo haciendo sus carpas. Estaba allí el apóstol Pablo sirviendo al Señor de esa manera. Y bueno, sabemos, mis amados hermanos, que el servicio que nosotros hacemos para el Señor debemos hacerlo con limpia conciencia, pues por cuanto hay personas, falsos maestros, que se dedican, como lo dice allí en 1 de Pedro capítulo 2, a usar más bien la palabra del Señor para avaricia y para sacarle provecho económico solamente a las personas. Y eso no es digno. Aquí el apóstol Pablo está mostrando una forma digna de servirle al Señor, una forma de cómo se le debe servir al Señor. El apóstol Pablo, como ya lo expresé, trabajando, a veces de día, a veces de noche, para no ser gravosos a estos hermanos. Quería dejarles un buen ejemplo. Seguramente el apóstol Pablo y el Santo y Divino Espíritu le había revelado a Pablo la tendencia y quizá las costumbres que se tenían allí en Tesalónica. En segunda a los tesalonicenses, en la siguiente carta, el apóstol Pablo expresa algo
un poquito con más amplitud y yo le invito a que vayamos a unas hojitas más adelante. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice, porque vosotros mismos, segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9, el apóstol Pablo, una vez más, ampliando aquí para estos hermanos y dándoles una exhortación más, les dice, porque vosotros mismos, versículo 7, sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces vemos, mis amados hermanos, que la parte económica, el recurso que a veces que cree que es un gasto, ¿no? Es un gasto que se está haciendo, pero no es un gasto, mis amados hermanos, nunca debemos verlo así, de invertir más bien, sí, es una inversión que se hace para que las personas que nos predican el evangelio, que sirven al Señor a tiempo completo, pues puedan tener sus recursos, puedan hacer la obra en una forma plena, sin tener la preocupación de hacer otras cosas para buscar su sustento. Pero aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo tuvo que hacerlo de esta manera. Él trabajaba, biocupacional, trabajaba en otras cosas, seguramente haciendo sus tiendas y también predicando el evangelio. ¿Que tenía derecho? Por supuesto que tenía derecho. Era apóstol, debería ser sustentado. El Señor Jesucristo había dado ese mandato, ¿no? El que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y una vez más, mis amados, yo quiero animarles que esta parte económica no la miremos como de pronto a veces la vemos, que es un gasto, que más plata para entregarle a los siervos, que más plata para la obra misionera, que a veces se vuelve tedioso y a veces se vuelve un poco harto esta parte cuando se habla de invertir para la extensión del reino. No lo debemos ver de esa manera. También, por supuesto, vemos el ejemplo de los hermanos en Filipos, Filipenses capítulo 4. Vemos aquí la escritura, Filipenses 4, 16. Dice aquí, Filipenses 4, 16, hablando de esta parte de lo que es la inversión para la obra del Señor. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, miren, mis amados hermanos, que los filipenses, aquí ellos, cuando estos hermanos estaban en Tesalónica, ellos hicieron su inversión, proveyeron. Estos hermanos, Dios los usó. Y en esto quiero también orientar un poco, mis amados hermanos, y para los que estamos, por la gracia del Señor, tiempo completo en la obra, sea allí como pastor en una iglesia local, o sea, en el caso nuestro, teniendo el tiempo para expandir el reino, para compartir la palabra de Dios en la obra misionera, pues debemos considerar y saber y tener muy en claro que la fuente no son las personas, la fuente de provisión no es la iglesia, no son las personas, la fuente de nuestra provisión es el Señor, al cual debemos servir en una forma honesta, en una forma limpia, como aquí lo dice el apóstol Pablo. Entonces, una vez más, allí los hermanos de Filipos, cuando estaban aquí los misioneros en Tesalónica, pues no buscaron ayuda, no buscaron recursos, ni de pronto pidieron que se les enviara, sino que Dios usó a los hermanos en Filipos para que estos hermanos recibieran de la mano de los filipenses la bendición del recurso. Entonces les animo, mis amados hermanos, que como quizá lo expresaba en su momento, que el recurso no vaya a ser una limitante, ni vaya a ser una carga para que así no lo vayamos a ver en la iglesia, que es una carga más, que es un gasto, que menos plata para la iglesia. No, al contrario. Si cumplimos con la buena, agradable y perfecta voluntad e invertimos y nos disponemos para que el Señor nos use, habrá la bendición siempre.
Se lo garantizo, en el nombre del Señor se lo digo, y así va a ser. Cual sea. No, por supuesto, no lo hablo en primera persona, sino lo hablo en una forma general para todos aquellos que quieren invertir en el reino de los cielos. Dice aquí también el versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pues mi amado, vemos aquí que ellos, los hermanos en Tesalónica, eran testigos del comportamiento de Pablo en ese sentido, de cómo alcanzar el recurso, de cómo trabajar en esta parte, cuando de pronto podrían haber sido tropiezo para algunos por la mentalidad que allí había en Tesalónica. Entonces, allí lo vemos y esto es muy hermoso, que también nosotros de esta misma manera podamos tener nuestras manos limpias delante de aquellos a quien servimos, por supuesto, primeramente el Señor, pero también a los hermanos. Podamos tener nuestras manos limpias, que nuestras intenciones sean puras en ese sentido, que no busquemos, como ya el apóstol Pablo nos lo había dicho, solamente a las personas por sacar su recurso, por sacar su dinero de su bolsillo. No, que Dios nos guarde. Pablo lo dice, vosotros sois testigos y Dios también. Poner a Dios como testigo de que ellos sirvieron de una forma limpia en este sentido, de que su trabajo lo hicieron de una forma digna del Señor como hijos de Dios. Creo que eso es bien importante y así debemos nosotros hacerlo de esta manera. Y también, por supuesto, aquellos que están por una u otra razón mirando este video, de pronto sea por la edificación, por curiosidad, no sé, Dios lo sabe, pero también animarle que Dios le guarde. Y si usted ha sido, como ya otros hermanos nos lo han compartido en estos devocionales y en la palabra del Señor está expuesto, si usted ha sido dañado, si usted ha sido afectado, si, perdónenme la expresión, si de pronto ha sido atracado por personas que se dicen ser maestros de Biblia, pues que el Señor le guarde y que su corazón no se vaya a engrosar, sino que más bien pueda volverse al Dios de la Biblia, a mirar la Escritura en ese sentido de cómo se sirve y cómo se obra para la gloria del Señor. Le animo para que usted en este día pueda poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, pueda disponerse y ser ese instrumento que Dios quiere usar para la extensión del reino, invirtiendo también lo que el Señor disponga en su corazón para la extensión del reino. Bueno, mis amados, un feliz día en el Señor Jesucristo, bendiciones para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.